Bueno, seguramente se va a ir sumando más gente. De nuevo agradecerte tu presencia. Con muchos de los que están acá ya vieron varias de las películas de Mauro. Es un joven y prolífico director. ¿Cuántas películas tenés ahora? ¿Como 7, 8? Tengo 5 largos terminados, 5. uno que está terminándose de editar, y después 2 cortos que circulan y otros 2 que se hicieron para colecciones privadas y no circulan. Pero bueno, los considero también obra y los pongo en la filmografía, así que digamos que si contamos lo que está terminando de postproducirse, 6 largos y 4 cortos. Buenísimo, genial. Y nos parecía realmente interesante la posibilidad de que Mauro hable con nosotros y con el estudiantado para pensar un poco estos límites borrosos que trabaja mucho él en que tienen que ver con el documental y con la ficción, con distintos tipos de registro, y particularmente sobre el uso del archivo, ¿no? Esto que hablábamos un poco de cómo trabaja con materiales ajenos, desde YouTube hasta materiales propios de registro de un viaje y cómo esos distintos materiales se van como resignificando en sus películas a partir de qué combinaciones con qué otros materiales, como que eso es algo que nos interesa mucho de las películas de Mauro. Estuvimos hablando un poco bastante en las cursadas, en las comisiones de Iraqi Short Films, y también propusimos que vean Cairo Affair, que nos gusta mucho, a mí particularmente es una película que me encanta. Ahora te vamos a preguntar si es documental o ficción. Claro que sí. Y si eso importa o no. Y por ahí, para arrancar, empezar a hablar un poco de Iraqi, ¿no? Sí. Siento que debe haber sido como muy intenso y hasta muy divertido, incluso esa búsqueda obsesiva de materiales que están en YouTube de diferentes registros que tienen que ver con la guerra de Irak desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde la invasión, desde la resistencia y desde la idea de propaganda también. Así que nos cuentes por ahí un poco eso, cómo arrancó esa idea y cómo fue ese proceso de investigación y de acopio de tanto material. Ok, bueno, eso ya fue hace bastante. Irak se estrenó en el 2008 y, digamos, hay un tema que es que en realidad los materiales, esos materiales concretamente no son de YouTube, porque YouTube empezó, digamos, a ser un poco masivo en el 2006, o sea, se creó en el 2005, empezó a ser un poco más masivo en el 2006 y yo empecé a recolectar todos estos materiales a fines del 2006. Entonces, ni de casualidad es lo que es ahora que prácticamente encontrás lo que querés. Entonces, los materiales los conseguí de 2 lugares muy diferentes. Los primeros que supe que existían eran los del lado de los invasores ingleses y americanos, porque estuve con una película que había hecho antes en un festival, compartiendo una mesa con lo que sería el dueño o el programador de una página que se llama todavía LiveLeak. Quizá algunos la conozcan. Es una página de hosting de videos al estilo de YouTube, pero con material curado. Es decir, no puedes subir cualquier cosa. Vos lo subís y hay como moderadores que se fijan que ese material sea de interés periodístico, ¿no? O de divulgación o de lo que sea. O sea, no puedes subir un video sacándote un moco ni dándole besos en la boca a tu gato. Digo, más allá de que eso le pueda parecer interesante a alguien. Entonces, me encontré con esta persona y me cuenta que tiene una cantidad de material que le están mandando soldados. Es un sitio bastante conocido, bastante conocido. Si uno es medio friki de los videos, es como bastante conocido. Y me cuenta esto porque además en paralelo estaba pasando, eran como los inicios de los Wikileaks. Entonces estaba todo ese tema de estar filtrando material. Y bueno, mucha gente lo contactaba y le pasaba videos, él los había empezado a subir, videos que mostraban horrores de la guerra o soldados relajándose por ahí, digamos, para que su familia los viera, porque bueno, tampoco había WhatsApp, para eso una eternidad, fue hace, no sé, 13 años, pero había un montón de cosas que ahora, digo, están y antes no estaban. Y la comunicación, si bien era más fácil por los celulares y por internet, digo, tampoco era lo que es ahora. Entonces, bueno, él empezó a tener este material en su página y su página se había vuelto muy popular
porque muchos periodistas las consultaban y después obviamente ponían que lo habían sacado de Leibniz. Y bueno, se empezó a comer unos cuantos juicios de parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, o advertencias más que nada legales. Entonces tuvo que dejar de publicar todo esto porque si no le cerraban la página. Y tenía todo un montón de material inédito, realmente inédito, y me comentó eso. Yo le dije, mirá, si me lo puedes pasar, yo estoy haciendo documentales, digo, me interesa mucho el archivo, y además, coincidentemente, me interesaba mucho el tema de Medio Oriente, o sea, hace un rato hablábamos hace un cachito de la microbiología, otro de los temas que me interesa mucho es la política internacional, y le digo, pasámelos y veo para qué hay material. Y cuando me pasa una cantidad infinita de material, horas y horas y horas, y bueno, y ahí descubro que esos videos tienen un potencial de ficción tremendo, más allá del potencial documental, un potencial de ficción también muy interesante, que tenían desde el propio registro de los soldados y desde el propio montaje, porque muchos ya estaban editados por los propios soldados. Entonces veo eso y digo, bueno, acá hay algo interesante y fuerte. Y dije, voy a buscar la otra campana, de alguna manera, o digo, para simplificar, porque digo, estaban después las milicias chiitas, las sunitas, había muchas fuerzas en conflicto, pero empecé a buscar en páginas de propaganda yihadista, ¿no? O de estas milicias, que ya empezaban a tener sus unidades de producción audiovisual, y era, si bien hubo siempre propaganda, digamos, en las guerras, acá con lo fácil que era acceder a una cámara de video y a un software de edición, fue como, digamos, la primera guerra, si se quiere, la primera invasión que estuvo registrada caseramente, mejor que ninguna otra, o de una manera más completa que ninguna otra guerra antes. Entonces empiezo a chequear estas páginas, y bueno, había un montón de cosas que no entendía, porque por supuesto no hablo árabe, y bueno, como me estaba metiendo con un tema político tan fuerte, no quería, hacerlo desde la ignorancia total, más allá de lo que uno puede saber por leer un poco, es algo muy ajeno para un sudamericano. Entonces, empecé a investigar, a ver quién me podía dar una mano, y conocí a un iraquí que se había ido de la guerra de Bush padre, de Tormenta del Desierto, digamos, y estaba viviendo acá, era jardinero en una iglesia ortodoxa, libanesa, que está por el centro, y bueno, empezó a venir a casa 2 o 3 veces por semana, mirábamos los videos juntos, y bueno, él me iba traduciendo, y me iba diciendo en qué ciudad y qué era lo que estaba pasando, porque bueno, era un tipo grande, era un tipo de unos 60 y pico de años que había vivido toda su vida en Irak, salvo esos últimos años, y los últimos 10 años. Entonces, tenía muy claro el panorama, y bueno, y toda esa parte la trabajé con él. Y una vez que teníamos todo el material ese, subtitulado del árabe al español, ahí empezamos a editar con un editor que trabajo siempre, que es Francisco Vázquez Murillo, que además es un amigo, y un artista plástico. Empezamos a buscar una lógica al montaje de todo eso, que siempre apuntaba a no tanto al documental, sino más a la ficción. O sea, intervenir todo ese material, que ya tenía como un potencial de ficción fuerte, porque obviamente nadie que viera esos videos iba a pensar que eso era mentira. Es obvio que eso, digamos, estaba ahí, que eso estaba pasando, y a mí me parecía que justamente lo interesante era intervenir en el material para generar más suspenso del que ya tenía, porque lo que pasa cuando uno ve Iraqi Short Films es que enseguida sabe, entiende el código y sabe que siempre va a haber una acción de guerra, que algo va a explotar, que a alguien le van a pegar un balazo. Si el video está, es porque algo va a pasar. Entonces, esa situación de suspenso ya estaba dada, y la manipulación de los videos fue en esa dirección. Aumentar todo lo que se pudiera ese suspenso. Y bueno, después la recepción que tuvo la película respecto a eso fue como muy dividida respecto de si estaba bien intervenir ese material o no. Porque, digamos, para algunos yo me tenía que haber puesto como compilador de ese material y no tocarlo, que me parece algo perfectamente atendible, y para otros estaba perfecto la manipulación que había hecho, y le había dado como un plus a ese material, porque en definitiva la película habla de la guerra, muestra la guerra, entonces no estaba traicionando el trasfondo político
que tenían esos videos. Y bueno, yo un poco estoy parado y siempre me paré en esa línea intermedia, ¿no? Me parece que es un poco cierto, son ciertas las dos cosas. Pero bueno, los materiales son apropiados. Obviamente nunca le pedí permiso absolutamente a nadie. Me los dio por un lado esta persona de esta página de LiveLeak. La página sigue existiendo, se las recomiendo. Es live como vivo, leak como filtración, liveleak.com. Y tiene muy buen material. Y sobre todo descargable, que eso es importante. Y el otro lo iba sacando. Además, otra cosa importante, las páginas de estas yihadistas no tienen la opción de descarga de material. Entonces, con un amigo que es programador, me enseñó, al principio me ayudó y después me enseñó a cómo desde el código fuente de la página descargar los videos. Ahí, digamos, es realmente, una vez que te lo enseñan, es muy sencillo, no tenés que hacer ningún hacker de ninguna índole, pero te enseñan, digamos, el lugar donde está hosteado el video y vos directamente lo podés bajar. No siempre es tan sencillo, pero a veces sí. Entonces, bueno, el origen del material es ese, es Internet. No es YouTube, pero sí es Internet y sitios de videos y de propaganda de las milicias iraquíes. Y bueno, fue una película que tuvo mucha distribución, fue a infinitos festivales, al día de hoy la siguen pidiendo, de muestras, se han publicado libros, la Sorbona sacó un libro de ensayos sobre Irak y la pude vender a varios canales, tuvo mucha distribución y hubo como mucha polémica y charla alrededor de la película porque se la consideraba también la primera found footage movie, digamos, como era la primera película que circulaba en festivales donde el archivo se había sacado de internet y no se había sacado de latas de fílmico, o no era archivo, digamos, de televisión, o no eran archivos fotográficos, sino que eran puramente videos de internet. Entonces, pegó más que nada por ese lado como novedad. Pero bueno, al día de hoy sigue circulando y bueno, y cada tanto la veo pirateada entre muchísimas comillas, ¿no? En YouTube con diferentes subtítulos, creo que está con subtítulos en checo, en chino. Así que nada, uno le diría que haya circulado tanto. Y cierro con esto, y ya sobre esa película, cierro que es algo que también me preguntaban, era sobre la manipulación y cómo se pueden manipular imágenes de guerra sin que eso sea algo abyecto, ¿no? Y a mí lo que me pasaba era que yo veía esas imágenes y no sentía que, porque yo las manipulaba, esa persona que moría en una imagen volvía a morir, o que lo estaba revictimizando. Entiendo ahora con los años, siendo más grande, que hay algunas situaciones donde eso sí perfectamente puede pasar. Pero se me hacían tan lejanas las imágenes que se me volvían una abstracción. Entonces no podía conectar con ese sufrimiento, como sí podía el iraquí que tenía al lado, que me ayudaba con las traducciones. Entonces, bueno, por supuesto había videos súper cruentos, que no quedaron en el corte final, había cosas muy de golpe bajo que preferí dejar afuera porque, bueno, entendía que eso sí no iba por ese lado. Esto después lo voy a retomar cuando hable respecto de Cairo Affair 2 y los videos de ISIS, ¿no? Porque ahora, bueno, en la segunda parte de Cairo Affair me estoy metiendo un poco con los videos de ISIS y ahí estoy eligiendo qué dejar de esos videos y qué no. Pero bueno, digo, en este caso lo que prefería hacer es, lo que elegí hacer fue mostrar una invasión, básicamente. Lo que muestra la película es una invasión y la resistencia a esa invasión. Y todos los intertítulos, donde están, digamos, las citas de escritores y demás, bueno, son un poco, reflejan mi pensamiento. Yo siento que hablo un poco a través de ellos, así que esa era la intención. Pero no, bueno, también me han dicho eso, esto es una película de propaganda. Y yo digo, no es una película de propaganda, es una película que navega entre el documental y la ficción, que te muestra lo que es una invasión a un país y la resistencia hacia esa invasión, digamos. En ningún momento ves rehenes, ves, digamos, agresiones a civiles, pero, digamos, como cosas más light, como por ejemplo un
un vehículo americano que va por la calle y les va tocando bocina y va chocando los autos, pero digo, no ves una violencia desmedida hacia gente que no esté, digamos, peleando ese conflicto. Y para la violencia que uno está acostumbrado a ver en el cine, en la calle y en la televisión, realmente hoy día la película es bastante light, ni hablar si uno después vio más o menos algún video de ISIS, o sea, esto es, digo, para que le dé un nene de pecho. Entonces, digo, esa cuestión moral que me planteaban, o de ética, bueno, yo siempre un poco la negué, pero fue difícil porque en cada festival o en cada proyección de la película era algo que surgía y bueno, siempre tenía que estar haciendo esa defensa. Pero bueno, gajes del oficio. Buenísimo. ¿Y esas cuestiones morales fueron apareciendo durante el proceso? ¿Hablaron previamente de por dónde iba la película, estos límites en la manipulación? ¿Cómo se fue desarrollando un poco eso? Y después me gustaría que nos cuentes un poco cómo se fue estructurando la película, ¿no? La película tiene momentos de videoclip, algún momento de humor, algún momento más sórdido, lo hipertecnológico con los drones, hasta algo muy precario. ¿Cómo se fue armando un poco ese relato y buscando el equilibrio que la película tiene? Justamente así, buscando un equilibrio en tonos, o sea, si estábamos veníamos de alguna secuencia más dura o más cruenta, más difícil de ver, tratábamos de balancearlo con alguna situación más cómica, o donde no pasara algo tan tremendo, o con algún número musical. Entonces, bueno, sí, puede sonar un poco ridículo, ¿no? Un número musical de la guerra, pero también es parte de la guerra. Y es un oficio, ser soldado, nos puede gustar o no, pero también pasan otras cosas. Entonces, bueno, también mostrábamos esas otras cosas, pero estaba el montaje, la estructura pensada justamente en que estuviese equilibrada respecto de los tonos. Y después son dos partes. La primera era un poco más neutral, si se quiere, porque, bueno, realmente, cronológicamente fue así. Esa primera parte la hicimos al principio del montaje, y yo dije, bueno, esto tiene que durar 1 hora, quizá, no más, pero después me siguió llegando material a través de esta persona, de esta página, de LiveLeak, y dije, no, bueno, esto tiene que estar porque realmente es material inédito, estábamos como estrenando ese material, y sobre todo ese video de ese camionero con el que termina la película, que es muy, muy fuerte. Y bueno, y la segunda parte ya es más una toma de posición respecto de lo que yo pensaba de la invasión, y por supuesto me ponía del lado de las milicias que estaban defendiéndose de la invasión de esa alianza de naciones que se había hecho para derrocar a Saddam. Por supuesto, bueno, que la discusión política de la película es larguísima y va mucho más allá de una conversación que podamos tener sobre el uso de archivos y manipulación. Pero lo que pasaba era eso, también es muy naif pensar que uno va a poder hacer una película manipulando archivo y una película muy política sobre Medio Oriente y sobre la guerra de Irak, siendo sudamericano, y que nadie te hable de eso, digamos, es ridículo pretenderlo, pero bueno, así fue. Y bueno, como te digo, la estructura era eso, era un balance de tonos, y bueno, una primera parte más neutral y una segunda parte ya más con toma de posición, porque cada vez que iba viendo videos nuevos, cada vez me embroncaba un poco más en mi sentimiento antiamericano. También era mucho más joven, digamos, la hice cuando tenía 26 años. Ahora, bueno, soy un poco más tolerante y entiendo también las coyunturas, los contextos, y no soy una persona tan radicalizada en algunas cuestiones. En otras sí, pero bueno, esa guerra tuvo un montón de matices y de fuerzas en conflicto. Y bueno, merece una charla propia de muchas horas. Entonces, no me quiero ir tanto por el lado político, sino más por el lado de lo que me estás preguntando concretamente, que es cómo estuvo estructurada. Pero bueno, y respecto de esta cuestión ética y moral, nunca lo tuve en cuenta realmente. Es algo que, que si bien mientras lo armaba, pensaba en que dejaba fuera momentos así más cruentos,
No lo pensé mucho más, no me importaba. Realmente fue algo que surgió cuando empezó a circular, que la gente me decía eso, ¿no? Che, bueno, pero ¿a vos te parece? Digo, sí, me parece, ¿por qué no? Digo, no es un tabú, no estoy traicionando a este conflicto bélico, estoy mostrando tal cual es, lo estoy mostrando desde un punto de vista que es propio y personal y que lo puedo defender según lo que conozco de esa guerra, de esa zona geográfica. Y bueno, es raro. Por ejemplo, la película se pasó en su momento en Irán y se pasó en Siria también. Y las discusiones ahí eran picantes, porque había tanto en Irán como Siria muchos exiliados iraquíes que se habían ido por esa guerra y no por la anterior, y que bueno, que me preguntaban, pero si vos sos argentino, ¿por qué estás hablando de esto? ¿Cuánto sabés? ¿Hablás árabe? ¿Tenés idea dónde queda esta ciudad? Y bueno, entonces era un interés más de política internacional en general, pero concretamente cinematográfico. Digo, yo siempre que hablaba de la película, hablaba de esta cuestión de generar suspenso, de apuntar hacia ese lado, de modificar el montaje interno de cada video, y siempre de manipular. Ese era como mi caballito de batalla, la manipulación de la imagen, para resignificarla, bueno, cosas que ya todos habrán visto. Pero bueno, siempre iba por ahí y el debate se iba por otro lado. Pero bueno, ustedes vayan quedándome porque yo soy una radio y me voy mucho por las ramas. Pero eso, repito, la idea era balancear los tonos, hacer dos partes, una parte más neutral, una segunda parte ya con más toma de posición, y concretamente respecto a esta cuestión ética de la imagen, nunca la tuve muy en cuenta ni en Iraqi ni en ninguna de mis películas subsiguientes. Siempre va a haber alguien que va a encontrar algún pero ético o moral en una película, y bueno, en la medida que uno pueda defenderlo, me parece que está todo bien. Por supuesto, hay excepciones y no estoy de acuerdo con que cualquier cosa, digamos, está bien mostrarla. Pero bueno, es otra discusión muy larga y que seguramente todos en privado la han tenido. No sé, yo he visto, tuve como un momento, yo además trabajé en el Festival de Mar del Plata como programador muchos años, y hacía una sección que era como bastante extrema, porque era más que nada de cine experimental, pero no experimental en lo formal, sino en lo narrativo. Y bueno, nos llegaban películas que circulaban bastante, y una era de un pibe que el director, un chico de 20 años, básicamente lo único que pasaba era que le cagaba en el pecho a su novio. Y bueno, y estaba circulando un montón por festivales porque era como cine shock y qué sé yo. Y bueno, y estaba esa discusión, bueno, esto está bien, está mal, está bien, digo, ya hablando no de festivales de cine, está bien que un noticiero muestre un video de ISIS, está mal, uno lo está difundiendo, es propaganda, o es mostrar el horror de la guerra. Digo, no sé, son cosas que ya estaban planteadas hasta en Apocalipsis Now. Entonces, bueno, pero es otra discusión mucho más larga, y nos vamos a ir mucho por las ramas. Bien, genial. Todos pueden hacer preguntas, compañeros y compañeras docentes, alumnos y alumnas, todos pueden levantar la voz y preguntar. Me parece que por ahí ya podemos hablar un poco de Cairo, si les parece. Que también, ¿no? De nuevo, la manipulación. A mí me llama mucho la atención la construcción del primer relato y cómo, a partir de imágenes muy neutrales, muy poco extrañas o muy de viaje o lo que fuera, a través de esos pequeños intertítulos que aparecen, generan una tensión increíble, ¿no? Yo la película la vi en cine y salí contracturado por esa tensión de esa primera historia, como que hay algo muy fuerte que está dado en esa explosión entre esos materiales y esos textos y ese relato. ¿Querés contarnos un poco cómo surge y cómo se trabajó un poco en ese sentido? Sí, cuento un poco. Yo, digamos, son 3 historias, lo cuento para el que no la vio, que se desarrollan en 3 lugares distintos. La primera en Teherán, Irán, el Cairo, Egipto, y la última en Saná, en Yemen.
Yo, las dos primeras historias son imágenes que yo filmé, no son, bueno, son archivo personal, si se quiere, pero no he encontrado. Y la de Teherán, justamente, está todo filmado en el año 2000, cuando viajé a Irán fue en el 2008, 2009, ya no me acuerdo exactamente, pero eran imágenes que estaban filmadas en esa época. Después, acá volvió el gato, después lo de Egipto fue en el 2016, que también viajé, al igual que Irán, porque me invitaron a un festival, tuve esa suerte. Y bueno, se nota mucho la diferencia entre las imágenes de esos dos lugares, porque eran claramente diferentes cámaras, pero siempre cámaras muy sencillitas, así una Handycam. Y teniendo esas dos imágenes, bueno, pues yo filmo mucho, yo a cualquier lado que viajo filmo, aunque me inviten a Tandil, voy con lo que sea y filmo, para tener ese archivo y en algún momento usarlo. Y bueno, y había ganado una de las becas del Fondo Nacional de las Artes. Bueno, les voy a contar una infidencia que no está del todo bien, pero bueno, finalmente quedamos contentos ambos, el Fondo Nacional de las Artes y yo. Había presentado un proyecto allá en el 2016 sobre todos los cines que se habían transformado en iglesias. Y bueno, y realmente la plata que daba el fondo era bastante poca y no me alcanzaba para hacer ese proyecto. Entonces, bueno, cuando me dijeron, che, ganaste la beca, tenés que entregar lo que propusiste, bueno, mandé una carta y dije, la verdad que prefiero hacer otro proyecto. Bueno, lo evaluó un jurado, me dieron el ok, y por eso surgió Cairo. Entonces, como tenía esas imágenes, empecé a pensar qué hacer con ellas y dije, bueno, voy a escribir 3 cuentos que tengan que ver con cierta intriga internacional. Voy a usar imágenes que tengo y archivo sacado, en este caso sí de YouTube, que es la parte de Yemen. Entonces, escribí esos 3 cuentos, sobre todo, digo, cuentos hasta ahí, porque lo digo, no importa, hay algunos que, digamos, son más documental, otros son más ficción, concretamente el de Irán, es algo que me pasó, más con cuentos, es una anécdota. Cuando viajé a Irán, bueno, los que lo vieron recordarán, los que no, pero básicamente tenía... Me jugaba que era más ficción, ¿eh? Eso. No, todo 100% real. Tenía una mujer que me estaba acosando, pero no sexualmente, sino políticamente, y me metió de prepo en la embajada de Irak y conocí al embajador. Y yo siempre pensé, en mi fantasía, que bueno, no sé, que era como un intento de reclutamiento, pero bueno, es que cuando uno está en esos países tan ajenos, tan extraños, bueno, por lo menos en mi cabeza se despierta toda una fantasía. Entonces, eso fue una anécdota literal, y bueno, se me ocurrió ilustrarla justamente con algo que es obvio, que eran los videos que había filmado durante ese mismo viaje. Y después, lo del Cairo, yo ya lo había filmado, digamos, pensando en que iba a ser un corto, pero solamente con esas imágenes. Pero después dije, bueno, voy a hacer un fragmento de un corto que va a tener más información, más material. Entonces, eso lo filmé con esa intención concreta, y como ya tenía 2 historias, la del Cairo está más ficcionada, no es tan así, lo de los tiburones. Hay algo de eso, pero no es totalmente cierto. Y la tercera, un poco cayó ahí por decantación, que es una historia real sobre digamos, un organizador, un reclutador de Al-Qaeda bastante peligroso, que existió, él existió, de hecho fue muy famoso porque cuando murió, era muy famoso entre la militancia yihadista, pero se hizo muy famoso después cuando murió porque fue el primer ciudadano americano. Él tenía doble ciudadanía, yemení y bueno, estadounidense, que fue eliminado, digamos, lo mataron por una orden presidencial. Lo decidió Obama y bueno, le tiraron ahí un misilazo y lo mataron. Entonces se armó todo un debate alrededor de eso, pero bueno, cuestión que una vez que tuve esa historia ya más armada, también con muchas cosas que son de ficción, dije, bueno, tengo estos 3 cuentos y tenía otros 3 más, Cairo Affair, todos también con archivo.
tenía otro que, bueno, ahora les cuento sobre Kairofar 2, pero que básicamente son los que ahora son Kairofar 2. Entonces, duraba 1 hora. Ahora está durando más o menos media la duración final de Kairofar. Pero lo que hice fue partirlo en dos, digamos. Cuando yo veía todas esas historias de corrido, duraba 1 hora y se me hacía como todo muy redundante y sentía que tenía mucho más impacto si duraba la mitad. Entonces, lo dejé como un mediometraje, si se quiere. Y bueno, y ahora esas historias que quedaron las pensé mucho más. También son como un híbrido entre documental y ficción. Las pensé mucho más, les encontré otras vueltas, les encontré nuevas imágenes. Y bueno, y con eso estoy editando Kairo 2. Ahora podemos ver un fragmentito del Work in Progress. Pero bueno, la idea surgió a partir de ahí, a partir de un premio ganado, de ahí del Fondo de las Artes, y bueno, tener que hacerlo con esa plata que era poquitita, y dije, bueno, vamos al archivo porque para salir a filmar esto no va a alcanzar. Así que ese fue un poco el punto de partida, además de este interés que les decía sobre política internacional que siempre tuve, y siempre veo Kairo como de alguna manera una vuelta a Iraqi Short Films, ¿no? Por zona geográfica, por el uso del archivo. Lo siento como una especie de epílogo. Sobre todo, Kairo 2, que se desarrolla una parte entre Siria e Irak, que era donde estaba ISIS, donde cuento la historia de los directores que filman los videos de ISIS, que era algo que también me interesaba contar en Iraqi Short Films, pero que no lo terminé de desarrollar, que son estas unidades de producción que tienen estas guerrillas y que filman y postproducen los videos de propaganda. En el caso concreto ahora de lo que fue ISIS, había gente muy experimentada, hay muchas teorías, digamos, de dónde llegaban esas cámaras, de dónde se editaban los videos, y se conoce la identidad real de por lo menos 3 de los directores. Había más de 20, y editores mucho más, pero gente que coordinaba toda la estética de los videos. Era un círculo bastante chico. Y se conocen las identidades, y uno de los cuentos de Kairo 2 va a ese lugar. Lo que vamos a ver ahora, que les voy a mostrar, es otro, que tiene que ver sobre otro personaje, parecido al de la última historia de Kairo 1, y la otra historia es sobre una falsa piedra que ve en un parque en Moscú, que espías ingleses usaban para dejarse mensajes. Era una piedra hueca, y que, bueno, muchas cámaras de seguridad de ese parque empezaron a detectar cómo gente la levantaba como si no, una piedra enorme, como si no pesara nada, y bueno, después cuando ahí la policía rusa la levanta y la descubre, se da cuenta que adentro tenía como un sistema de transmisión de mensajes, y bueno, se ve la piedra hueca, pero muy en ese tono que tiene Kairo, un poco de comedia, no sé si comedia, pero tiene como momentos como de humor, y bueno, ese mismo tono no del todo solemne y serio, que normalmente estos temas tendrían que tener, o que uno estaría acostumbrado a ver. Voy a prender una luz acá atrás, así no se me oscuro, y les paso un fragmentito de Kairo 2. Dale, perfecto. Me parece que está bueno que veamos un poco de la continuación de Kairo. Pregunten, pueden agregar preguntas al chat si lo quieren. A ver si lo logré. Un poquito más de luz hay. Sí, ahí va, un poquitito. Sí, un poco mejor, bárbaro. ¿Querés que veamos el fragmento y seguimos? Sí, dale. Estoy acá, que tengo el VLC, me he hecho como una lista de reproducción. Tengo como varias cosas, todas muy cortas para mostrar. En principio les muestro esto sobre, bueno, un fragmento de Kairo 2, así a modo de primicia. Ahí comparto, ¿eh? Bien. Vamos a ver 2 minutos y medio más o menos. Es un rework in progress, así que no me critiquen mucho, por favor. Perfecto. Bueno, your entire screen, perfecto.
Choose not even to share. Quiero compartir esta. Estoy viendo cómo hacer. Ahí se ve. Ahí se está empezando a ver. Sí. El video, perfecto. Bárbaro. Buenísimo. Vaya crash corazón, vaya llave de la vida, vaya taste corazón, tú vaya roque también, tú vaya roque también. Vaya tache, vaya llave de la vida, vaya taste corazón, tú vaya roque también, tú vaya roque también. Bueno, ese inicio, digo, para no colgarnos porque les quiero mostrar otras cosas también. No viene ahora al caso tanto la historia, ya cuando se termine lo verán, pero es un personaje bastante similar al del final, bastante más benévolo que este personaje del final de Cairo. No sé si quieren ver los últimos 5 minutos de Cairo Afer 1 como para que entiendan un poco, para los que no lo vieron, no sé cuántos la habrán visto, por ahí si ya la vieron no tiene mucho sentido, no sé qué opinan. A ver, esperemos que contesten por el chat. ¿Quieren ver el final de Cairo 1? Sí, no, 5 minutos. Porque sí, dale. La última historia son más de 10 minutos y se nos ve todo el tiempo, pero aunque sean los últimos 5 minutos... Sí, abrumador por el sí. Vamos, perfecto, vamos en esa, porque les quiero mostrar un par de cositas más después, cómo usé archivo fotográfico en otras, y unos pequeños spots que hice para el Festival de Mar del Plata. Pero aguántenme un segundito. 25 a 20, bien. Ahí se ve, ¿no? Sí. Perfecto. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This recording is done specifically for Sister Amina at her request. And the brother who is carrying this recording is a trustworthy brother, the brother that is communicating with you.
So having said that, I pray that Allah Azza wa Jal guide you towards what is best for you in this life and in the hereafter, and guide you to choose what is better for you regarding this proposal. I would also suggest, if possible, if you could also do a recorded message and send it over, that would be great. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum, brother. It's me, Amina, and I just wanted to tell you that right now I feel nervous and this is very awkward for me, so I just take this just to see that you can see how I look and just know that I'm okay and accept, I will accept everything what is needed to do, you know, this way that I've chosen, and inshallah, Allah will help us with this. I hope you are well and your family are safe as well. Yes. So far, this is one message, and I will send you another message, private message, inshallah. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Rather, this is me without the headscarf, so you can see my hair. I described it to you before. So now you see me without it, and I hope you will be pleased with it, inshallah. Well, that's it for me. I really don't know what to say anymore. But assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا داني دانا 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 يا داني دانا 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 يا ناس سلام التنالة تكبروني لا ما جنة ولا فيها تخالي خلوا حبيبي يغسلني بدمعات والقبر بين الخواتم والشوالي وإيش الذي صار مني يا حبيبي لا مني حنان قدام والله ما بارقك يا سيد العيال لو هددوني بدبابة أو يطردوني بطيارة أبشر يا داني دانا دانا. Bueno, la canción es muy linda, pero sigamos. Bueno, para ponerle un toque en contexto, un poquito en contexto, es una historia, la última, sobre cómo un supuesto amigo traiciona por plata a este personaje, esta figura de Al-Qaeda, que estaba buscando una novia porque se sentía muy solo en las montañas ahí en Yemen, y bueno, le manda una novia, ella era muy fanática de sus escrituras, también ella estaba muy digamos, en lo que era el yihadismo, estaba muy compenetrada con eso, entonces nunca dudó en ir a conocerlo a Al-Awlaki, y bueno, eso lo termina, la traición de su amigo lo termina llevando a su muerte, así que de alguna manera intenté mostrar de una forma más empática a este personaje tan detestable para muchos y bueno, para algunos pocos que tienen una ideología un poco más radical, un poco más querible. Pero bueno, y lo que les mostraba de Cairo 2 es la historia de Masud, que fue uno de los que resistieron
a los talibanes en Afganistán, previo a la invasión de Estados Unidos en Afganistán, que lo matan de una manera muy particular, básicamente con una bomba adentro de una cámara. Era una persona que le encantaba dar entrevistas, muy paranoico, pero solamente se relajaba cuando daba entrevistas. Entonces, también justamente Al Qaeda le manda a 2 falsos periodistas con falsas credenciales y los revisan, le hacen todo un chequeo de seguridad y no encuentran nada peligroso porque la bomba estaba justamente adentro de la cámara. Y así lo mataron. Y bueno, es también una historia muy famosa porque era alguien muy querido. Los funerales de Massoud son famosos, hay cientos de miles de personas cargando el cajón durante días. Es como... Me interesa también, digamos, no tanto el costado histórico de algunos hechos, sino también concretamente el costado humano y los personajes, personajes muy particulares también. Bueno, sí. Con respecto a básicamente a cómo construir las películas, porque lo que yo estoy viendo de algún modo también es que cierta, digo, ¿cómo lo estructurás dramáticamente? ¿Lo trabajás, digo, empezás a trabajar primero sobre las historias y después sobre las imágenes? ¿Son las imágenes las que primero ordenás, no sé, de alguna forma quizás más intuitiva y eso te da pie a cómo desarrollás la historia o cómo vas haciendo esa escritura y reescritura hasta que queda la película definitiva? Primero, siempre la historia y después trato de buscarle, como vos decís, de manera intuitiva las imágenes. Hay veces que eso, digamos, es muy obvio que es lo que va, hay veces que es más difícil encontrarle la vuelta. Y después, también, como vos decís, es escritura y reescritura, porque, digamos, uno va encontrando imágenes que por ahí no van con el texto que uno tenía, entonces uno reescribe ese texto y a partir de escribir el texto se le ocurren nuevas ideas que requieren nuevas imágenes y así hasta el infinito. Justo ahora estoy trabajando en una película bueno, no sé si lo habrán entrevistado con Martín Farina, donde él tiene un off muy bueno. No quiero contar mucho porque es su película, pero bueno, tiene un off muy potente, realmente muy potente, y le está costando encontrar y poner la imagen al texto y un poco lo estoy ayudando a eso. Me vino a buscar justamente para eso, de cómo tengo este audio, a ver qué le encontramos. Pero sí, es por un lado intuición pura y por otro lado, digo, pensarlo siempre como cine, siempre apuntando en estos 2 casos que acabamos de ver en estas 2 pequeñas historias, apuntar a la emoción también. A mí me interesa siempre buscar un poco el género, como en Iñaki con el tema del suspenso, o apuntar a la emoción. No me interesa mucho la observación en sí misma, ¿no? O sea, solo, observar y no generar ningún tipo de emoción o no generar ningún tipo de empatía con el espectador. Me interesa siempre que haya ahí como una conexión, con un ida y vuelta con el espectador. Y siempre... Para que te interrumpo porque sí que sos de hablar rápido, le metés, ahí tenés quinta, sexta, séptima, es terrible. Pero digo, te quiero meter para conseguir. Ahora, una vez que digo, cuando con esto que hablas de las emociones, ¿no? Vos ahí lo vas pensando, digo, y el relato lo vas armando, ¿vas armando escenas o haces una estructuración primero más general y después construir la escena, o te empiezan a aparecer escenas y esas después se van estructurando? Y dentro de las escenas, ¿estás pensando también qué tipo de emociones genera cada escena que vas agregando? ¿Cómo te manejas? Yo trabajo mucho en episodios. Todas mis películas, inclusive las que son ficción pura y dura, uno puede fácilmente identificar episodios. Hay una que hice en China que es ficción evidente, digo, es como una historia muy bizarra con un fantasma chino y demás. Y si uno presta atención, son como bloques narrativos pegados uno después de otro. Y lo mismo en Accidentes Gloriosos. Bueno, esa es más clara porque son, digamos, como pequeños también cuentos, otra que se llama En el futuro, que también son historias muy claramente separadas una de otra. Si bien todo está conectado de alguna manera, caótica siempre, trabajo mucho en episodios. Es la estructura con la que más cómodo me siento trabajando. Trato a veces de cambiarlo un poco para no repetirme. Ahora esta película que estoy terminando de editar es una película que tuve la suerte de filmar en Nueva York el año pasado y no tiene una estructura episódica y me costó un montón editarla porque, bueno, no es una forma de montaje a la que esté tan acostumbrado, también porque, bueno, la edité con un editor diferente. Por primera vez trabajo con otro editor, entonces, bueno, fue como un poco más lento el proceso de edición.
pero voy trabajando primero por escenas y después por episodios, digamos, como por bloques narrativos. Y después pongo uno atrás de otro y veo cómo funcionan y bueno, después los voy intercambiando según cómo siento que van funcionando. En el caso de Accidentes Gloriosos, que es todo ficción, digo, para el que la haya visto no hay margen de duda, teníamos todo el off, o sea, estaba todo el off escrito, grabado por Cristina Vanegas, con una voz muy hipnótica, y lo que había que hacer era justamente encontrar las imágenes. Por supuesto, mientras iba escribiendo iba pensando en imágenes, pero nunca estuvieron claras del todo hasta que no estuvo ese off. Y bueno, digo, me pasaba lo mismo que me estaba pasando ahora con lo que me pasa con Martín Farina, eso que el audio, el off era increíble, y bueno, había que encontrarle algo que visualmente fuera igual de impactante. Pero siempre trabajo así, primero por microescenas dentro de los episodios, después en episodios, y después estructuro todo en un macro así de bloques, y después, bueno, los voy intercambiando y viendo cómo funcionan. También así fue la prueba y error de Iraqi Short Film. Hubo muchas estructuras de orden de esos videos hasta que llegué a esa. Pero siempre ese proceso es como muy privado entre el editor y yo, digamos. No hacemos como una consulta como se suele hacer a veces, mostrando cortes y demás. Sí, para consultar otras cosas, pero concretamente cómo se arman esos bloques, esa estructura, nada, hay una cuestión muy, muy intuitiva y a veces, digo, también lógica. Hay cosas en las películas que a veces caen por su propio peso. Es obvio que tienen que estar en un lugar y lo puedes ver vos o lo pueden ver 20 personas distintas y todos van a pensar más o menos lo mismo respecto de dónde va algo, una pieza concreta de esa película o dónde tiene más fuerza. Entonces, bueno, un poco lo pienso así. Y nada, y tampoco es que tengo método, ¿viste? Es como, me gusta también ser ecléctico y tuve la suerte de eso, de poder hacer muchas cosas y muy diferentes. Y bueno, con cada película pruebo algo diferente. La película de China era eso, me metí con una historia china de fantasmas, con una tradición china. Ahora lo de Nueva York es una película sobre no sé si escucharon hablar los artistas del Levante, que son estas personas, hombres y mujeres que, bueno, que básicamente tienen un training en seducción en la calle. No usan Tinder ni ningún tipo de aplicación, sino que por placer buscan como la seducción callejera y lo hacen como un deporte. Y bueno, es una película sobre esta práctica. Y bueno, lo que hice antes tampoco tenía mucho que ver con eso, eran relatos episódicos en blanco y negro. Antes de eso había hecho Irak, que era una película sobre la guerra. Antes de eso había hecho un documental que era mono. Entonces, digo, todo, si bien, como les decía, tiene de alguna manera esa forma de bloques y de episodios, que es lo que me siento más cómodo trabajando, todo es muy, muy diferente entre sí. Si quieren les puedo mostrar, nada, unos minutitos de Accidentes Gloriosos y hice como unos cortitos. Me pareció interesante por el uso de archivo. Hace unos años en el Archivo General de la Nación aparecieron un montón de latas en fílmico de los viejos festivales de Mar del Plata. Y bueno, y con eso, ahora creo que está todo subido tanto a la página del festival como a YouTube. Y con eso en su momento hicimos como unos cortitos para la previa del festival, pero ver el material era increíble porque eran horas y horas y horas del viejo festival de Mar del Plata, de los festivales de Perón y bueno, y algunos un poco más para acá, pero todo en fílmico blanco y negro. Así que si quieren les muestro todo eso seguido. Es todo muy cortito, cada spot de esos de Mar del Plata dura 1 minuto y los Accidentes Gloriosos solamente porque usé archivo fotográfico. Porque bueno, no todo es, digamos, el archivo de internet, si bien eso es lo que uno siempre tiene más a mano. Uno piensa en que está todo subido en internet, pero eso es falso. Y, digamos, estas imágenes que les acabo de mostrar de Cairo, eso les quería decir, menos mal que no me olvidé. Hay otros lugares donde uno busca, que también es internet, pero no son los lugares más tradicionales. Y está la Deep Web también, donde hay un montón de cosas, y hay que saber buscar, no es fácil, pero como todo, se aprende.
el final de Cairo Fair 1, eso que acabamos de ver, estaba Aulaki y su novia, y ese material no está, si uno lo busca en internet ni en buscadores, porque está calificado como discurso de odio. Entonces YouTube lo baja. De hecho, hace poco me habían invitado a una proyección de Cairo y tuvieron la mala idea de promocionar el corto o el mediometraje con un fotograma de una captura de pantalla que le habían hecho de Aulaki, y bajaron toda la publicación y le cerraron la cuenta de Facebook a la persona porque está calificado como discurso de odio. Porque es una persona, bueno, que era de Al Qaeda y que está acusada de varias cosas muy tremendas. Entonces, eso no está. Y eso lo encontré en la Deep Web después de buscar muchísimo, muchísimo, porque si bien en la Deep Web hay un montón de cosas que uno ya sabe, además de pornografía y, bueno, cosas muy horribles y ilegales y qué sé yo, también hay páginas donde uno puede llegar a encontrar y comprar con criptomonedas videos que uno cree perdidos, que solamente por el hecho de que están censurados en la web normal, o sino también lo que pasa es que muchas veces son materiales que están comprados por canales de televisión, por lo general europeos, entonces no circulan. Si lo ven subido en algún lado, lo bajan, porque lo quieren tener ellos guardados en sus archivos para usarlos cuando ellos tengan ganas. Entonces los podés comprar, digamos, por izquierda en la Deep Web y no lo vas a encontrar ni de casualidad en la web normal. Eso le había pasado en su momento a Kosarinski cuando hizo La Guerra de un Solo Hombre, que usó noticieros, imágenes de noticieros franceses de la Segunda Guerra Mundial, que eran imágenes que tenían totalmente encanutadas y que nadie había visto, y que él después, cuando hizo la película, las estrenó, pero logró sacarlas de los archivos de no me acuerdo qué canal francés, que las tenía ahí encanutadas. Pero pasa eso también. Toda esta cuestión del uso de archivo también está, se mezcla con el coleccionismo, con gente que tiene materiales que no quiere que se vea, a no ser la única persona que los tiene en el mundo. Entonces es complicado también. Y lo mismo me pasó con Cairo Fair 2. Yo estaba seguro, porque cuando pasó la muerte de Massoud, con lo de la bomba dentro de la cámara, salió en todos lados que se llegó a filmar un poquito, la cámara llegó a filmar un poquito antes de que detonara la bomba, y que después ese VHS estaba restaurado. Habían logrado restaurar unos segunditos, entonces se ve el momento de la explosión, o unos segunditos antes. Entonces lo busqué, me metí en los foros más raros que hay, y por ningún lado estaba, y también lo encontré en la Deep Web, y me dijeron que, o sea, me salió $5, me dijeron que solamente estaba así totalmente desaparecido de la web normal, porque está comprado por un canal europeo, y que, bueno, que lo usan cuando ellos quieren, en documentales o cosas que a ellos les parecen. Pero bueno, digo, también se mezcla eso, digo, se mezcla el archivismo y se mezclan después el copyright. También soy como bastante, estoy como bastante leído en lo que es copyright de cosas bajadas de internet. Hay 2 leyes que estaría bueno que chusmen, que son de alguna manera las que regulan todo lo que uno puede usar bajado de internet, que son una que se llama el Fair Use, que por ahí, no sé, quizá la vieron, y otra Digital Millennium Copyright Act de MCA, que seguramente cuando están buscando alguna película pirata en Google les tira abajo una leyenda que dice que, bueno, hay un tema con esa ley, pero bueno, que es lo que te da un margen legal para que vos puedas usar eso, inclusive comercialmente. Por ahí mucha gente que no lo sabe, igual esto es otra charla y tiene más que ver con los aspectos legales, pero uno puede usar hasta fragmentos de películas de Disney en películas en la medida que no las vaya, no tenga después la intención de venderlas a Netflix o a Amazon o algo así, en la medida que eso tenga circulación por festivales o que tenga un estreno muy limitado, digamos lo que era acá, por ejemplo, estrenar, no sé, en el Gamondo, en el Malva, en la medida que uno lo haga para un trabajo universitario, todo lo que sea investigación o divulgación, es totalmente legal. El tema, bueno, es ya más los fines comerciales, pero inclusive se puede lucrar con algunas imágenes que tienen copyright. Depende, la obra y su finalidad. Obras para museos también, uno puede vender una obra para un museo con material de Disney, digo Disney como un extremo así muy,
muy grande. Pero bueno, puede lucrar y vender una obra a un museo, pero es que justamente las obras para museos no se consideran infractoras de esa ley. Pero bueno, digo, están para chequear, están las dos en varios idiomas, y una es uso justo, que es fair use, y la otra es DMCA. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no les muestro ahí los... Si querés, veamos los otros fragmentos, si hay alguna pregunta ya ahí en el chat. A ver, ¿qué vamos primero? ¿Por la pregunta o por...? No, vamos primero con los fragmentos, ¿te parece? Y después hacemos bloquecito de preguntas. Dale. Episodio de preguntas, a tu estilo. Perfecto. Episodio de preguntas. Bueno, vamos primero con estos primeros spots. Están todos hechos con estos materiales que les decía del Festival de Mar del Plata. Bueno, muy sencillito todo eso. Y ahora les muestro un cachitín de Cairo, no, perdón, de Accidentes Gloriosos, cuando uso unas fotos, solamente para que vean un poco ahí el uso de archivo fotográfico, nada muy espectacular. Trato de gritar, pero no puedo. Me debo haber lastimado mi boca o mi garganta. Miro por el parabrisas y a través del vidrio roto veo un par de ojos. Alguien me mira. Un hombre me mira desde afuera del auto. Siento como si lo conociera. De repente, un flash se dispara y por un segundo todo se ilumina.
Bueno, archivo fotográfico de Diego Levi, fotógrafo. Son fotos Ahí de él. sí pediste permiso, me imagino. Sí. No, es que por lo general, salvo en Iraqi, tengo, digamos, todo súper legal, porque siempre después intento de alguna manera vender o comercializar lo que hago. Pero bueno, en Irak era muy difícil, imagínate, ¿a quién le va a pedir? Al Departamento de Defensa de Estados Unidos, a las guerrillas iraquíes, era muy difícil. Digo, no fue por falta de voluntad ni querer sacarles ningún mérito, pero bueno, era difícil. Mauro, dale stop al compartir, stop sharing la pantalla. Dale. Perfecto, ahí va. Ahí estamos. Vamos ahí hay un par de preguntas, ¿no, Jorge? Todas las que quieran. Sí, ahí vayan preguntando los que quieran. Ahí hay una de Nahuel Alegre que dice que tiene 2 preguntas. La primera es si tuviste algún problema legal, gubernamental, por el uso de material de archivo. Y sobre todo de uno con bastante complejidad. ¿O se cortó, o falta la segunda pregunta, o no la estamos...? No, la verdad que para nada. Nunca tuve ningún problema. Lo único que cuando empezó a circular Iraqi Short Films y la quise empezar a vender, tuve que hacer como un chequeo con un abogado, porque bueno, nada, parece como un montón, pero la compró el MoMA, la compró el Pompidou. Digo, no es como tan importante como parece, porque no te pagan mucha plata y porque después, digamos, la pasan cuando quieren. Es como que si acá la compra la biblioteca de algún lado y la tienen para exhibir. Pero antes de comprar cualquier obra, hacen como un chequeo legal, sobre todo en esa película. Y bueno, y él me hizo toda la averiguación, se cobró, digamos, unos dólares por hacer eso, pero con el chequeo legal que él hizo ante la imposibilidad de pedir permiso y demás, y como es una obra artística, y porque ya existía el fair use y un montón de cuestiones más, era una película que se podía comercializar. Entonces, cada vez que había interés de algún lado, ya sea en hacer proyecciones comerciales o algún canal en comprarla, yo les mandaba esta nota de este prestigioso estudio americano, y bueno, y eso los terminaba de convencer, porque muchos me preguntaban, che, ¿tenés derechos de todo esto? Y yo digo, bueno, mirá, es difícil inclusive pedirlos, ¿a quién? Entonces, eso fue lo máximo que tuve, pero ni siquiera califique como problema porque rápidamente lo solucionó esta persona. No, nunca jamás, sobre todo porque después cuando uso archivo siempre le aviso a la persona y trato de tenerlo súper legal. Hoy día, por ejemplo, si vos querés usar algo, no solo imagen, ¿no? También música, y después querés subirlo a YouTube, es imposible después monetizar, sino porque enseguida te salta. A mí me pasó algo que, digo, para que tengan una idea, para la película esta que les contaba que filmé en China, hizo la música original la mitad Melingo y la otra mitad Moreno Veloso, el hijo de Caetano. Y es toda música original, pero él después, 2 de los temas los publicó en un disco. Y el disco dice música original de película Novia de Shanghái, qué sé yo. Pero nosotros tenemos derecho solamente para usarlos y explotarlos en la película. No había ningún problema, era el trato al que habíamos llegado. Después, la película yo la subí a YouTube, además de Cinear y otros sites, pero YouTube porque básicamente te da como muchas más visualizaciones. Y automáticamente me saltó que eso tenía dueño. Y le escribo a Moreno Veloso y me dice, mirá, bueno, sí, es que ni siquiera en su momento los derechos iban a ser de Sony Brasil, entonces yo tenía autorización de Sony Brasil, pero claro, después es como que Sony se los vende a una compañía más grande y esa compañía más grande, entonces te empiezan a saltar como que tenés problemas de derechos en diferentes lugares del mundo, que jamás te los esperás. Y vos decís, tengo el ok de Sony Brasil, que son los dueños del disco ese, pero bueno, los derechos de las cosas, como saben, se empiezan a revender y bueno, esa película no la puedo monetizar en YouTube, aún teniendo todo legal, absolutamente todo legal, no la puedo monetizar. Entonces, digo, uno también tiene que pensar en cuando usa archivo, cuál es la intención que tiene con esa obra. Si va a intentar venderla, si va a intentar algún tipo de distribución, por ahí no, por ahí la intención que uno tiene es solamente una vida de festivales para la película, que también está súper bien, o que sea una pieza de museo, o que sea algo, como les decía, de divulgación, de investigación, algo más personal. Entonces, todo depende lo que uno esté buscando para esa obra.
Bien, ahí va la segunda parte de Nahuel, la pregunta. Dice, ¿por qué trabajaste sobre los conflictos bélicos en Oriente y no en otro quizás más cercano? Por ejemplo, las FARC o el narcotráfico. ¿Qué es lo que más te interesa de ese allá? Es el exotismo. A mí me interesa mucho, como les decía, la política internacional. Por supuesto que la FARC y Colombia también son política internacional, pero siempre me interesó el mundo árabe desde muy chico. Y son esas cosas inexplicables, quizá por lecturas, supongo. Muchas de las citas que aparecen en Iraqi Short Film son textos que ya había leído previos a la película. Bueno, justo ayer se murió Robert Fisk, que era uno de los principales analistas de Medio Oriente, y de más chico había leído muchos de sus artículos. Entonces, son esos intereses medio inexplicables que a veces tiene gente con zonas del mundo o países. También, bueno, porque es un conflicto siempre latente, no porque, bueno, justo estás dando un ejemplo como el de la FARC, que también es un conflicto que está activo desde hace muchos años, pero siempre es algo que me llamó la atención en Medio Oriente, y también creo que secretamente lo hice para poder viajar. Siempre un poco también lo pensé, y se me dio, y pude viajar y conocer muchos lugares de Medio Oriente. Siempre tenía como esa cuestión del exotismo. Lo mismo me pasaba con China, cuando surgió la posibilidad de hacer la película, era también porque me interesaba todo el famoso despertar chino y el gigante chino, y bueno, qué sé yo, cuando yo viajé fue en el 2014-2015, y ya he tenido la suerte de ir antes por trabajo, no por una película, sino por trabajo, y bueno, siempre también me había causado como eso, el exotismo de los lugares que no son muy distantes, y bueno, siempre que me han invitado de un lugar así, he tratado de ir, o más raros, no sé, he tenido la suerte de ir a Nueva Caledonia, digo, siempre por trabajo, por las películas. Nunca tuve un mango para hacer esos viajes yo con plata mía, nunca jamás. Pero bueno, y a veces sí, me han hecho esta pregunta, y estuve a punto de hacer una película de archivo con Malvinas, porque nos habían propuesto, a mí y a otra persona, hacer una película para los 30 años del fin de la Guerra de Malvinas, y empezar a trabajar justamente este año, que bueno, más allá de la pandemia y demás, unos productores ingleses con archivo que no hay nada inédito, está todo ya visto lo que hay de Malvinas, pero hay cosas que están menos vistas, y ellos tenían acceso, digamos, a la mirada inglesa del conflicto. Porque, por ejemplo, si uno, cuando son fechas, digamos, que conmemoran alguna cuestión de Malvinas, Crónica pasa unas imágenes increíbles, me imagino que las han visto, están todas en YouTube, los especiales de Crónica sobre Malvinas, y son espectaculares. Hay momentos que, bueno, no sé, a mí me pasa lo mismo que cuando vi los videos de Iraqi Short Films, que digo, con esto hay que hacer una película sí o sí. Bueno, Crónica la hace todos los años, y los pasa. Pero bueno, es como el lado argentino. Los ingleses conseguían el lado inglés, pero bueno, finalmente eran medio chantas, nunca nos terminaron de decir de dónde iba a salir el material, nunca nos mandaban el material, nunca estaba claro un tema económico, así que por eso no lo terminamos haciendo. Pero un tema que me interesa concretamente es Malvinas, y hacerlo con el archivo de Malvinas, y porque también estaba la posibilidad de viajar a Malvinas y filmar Malvinas hoy día. Que es bastante difícil, y supuestamente esta gente podía, pero bueno, después descubrimos que era todo medio una chantada, y por eso, o sea, no fue por falta de ganas, sino por falta de productores serios. Pero, y lo de Medio Oriente, te digo, es como, son esos placeres, viste, que uno, lo que un poco placeres culpables, o esos fanatismos medio inexplicables que uno tiene. Pero, digo, para no irme más por las ramas, creo que lo hice secretamente para poder viajar y conocer esos lugares. Y de hecho, haber podido viajar, por eso existe Cairo 1 y ahora va a existir Cairo 2. Digo, pude filmar en esos lugares, y tengo unas imágenes de Siria que algún día voy a usar. Me invitaron a un festival de documentales muy bueno que había en Damasco, que se llamaba Docsbox, y filmé un montonazo. Digo, tengo época de los mini DVs, estoy hablando, ¿no? Tengo un montón de mini DVs ahí guardados, que en algún momento voy a usar, porque además se muestra Siria antes de que la destruyeran como la destruyeron ahora. Entonces, bueno, ya en algún momento lo voy a usar. Grabo todo eso porque, bueno, en algún futuro me gustaría hacer
unos diarios de viaje o algo así, ¿no? Pero bueno, ya, me voy por las ramas, perdón. Bien, no pasa nada. Quiero ver el material de Nueva Caledonia. Julián. Muy choto a Facebook, llegando en un barquito a una isla, pero también filmé unas cosas. Además, estaba Comolí, uno de los invitados era Comolí, y tengo ahí como unas charlas que grabé con Comolí hablando, increíbles, porque además él es como un tipo muy cercano a Caledonia, porque bueno, hizo ahí películas con los Kanak, que son los locales, y sobre la resistencia a la colonización francesa en Caledonia, así que es como un personaje bastante célebre y muy querido por los locales. Increíble lugar. Julián pregunta, si encontrás algún material de archivo por internet, ¿cómo sabés a quién pedirle permiso para usarlo? Bueno, y es que depende. En algunos casos, depende de lo que sea. Si es una filmación casera, tenés que contactar al dueño del canal, es un poco obvio. Y en algunos casos, si te fijás, cuando los videos son muy impactantes, ya tienen un distribuidor. Hay un distribuidor de videos de internet muy famoso que es Viral Hog, Hog como cerdo, viral como viral, donde vos le podés comprar o gestionar derechos de lo que sea. Es decir, por más que ellos no hayan descubierto el video y no le hayan puesto una leyenda en los comentarios que diga para comercializar este video o comprarlo, contactar a info@viralhog, etc. Si vos tenés un video, hay muchas empresas así, pero ViralHog es la más conocida. Si vos encontrás un video en YouTube y decís, lo necesito para mi película y lo quiero comprar legal, les escribís a ellos, les mandás el link de YouTube y ellos te hacen toda la gestión, porque saben toda la cuestión legal, entonces van a buscar los dueños y supuestamente, o sea, ellos contactan a toda la gente que deberían contactar y si no aparece en un plazo perentorio alguien que reclame, vos lo podés usar de manera legal, no gratuita, porque les pagás a ellos un fee legal, una plata que tiene que ver con eso, con un estudio de abogados, que es básicamente lo que son. Pero hay empresas que se dedican justamente a eso y la más confiable es ViralHog, porque bueno, hay otras que son un poco más chantas porque te van a preguntar para qué lo querés y si descubren que es un proyecto que tiene plata atrás, te van a cobrar en relación, o sea, te van a cobrar por la cara, digamos. En cambio, ViralHog tiene como unos, parece que trabajo para ViralHog, pero no, pero bueno, tienen como unos precios fijos que tienen que ver con la cantidad de segundos, minutos y demás. Yo tengo una última pregunta antes de cerrar, breve, ¿cuál es tu relación? No, tu relación con la verdad. Bueno, depende. Así de genérica, pero con la verdad, no con la realidad, no, con la verdad. Bueno, es que depende. En la vida real es una relación muy estrecha y bueno, es algo que tengo presente todo el tiempo. Soy una persona que apunta hacia eso, hacia lo verdadero, hacia la verdad, y soy una persona ética y moral. Ahora, cuando estoy haciendo una película, no, es algo que no tengo muy en cuenta y realmente me interesa la propaganda y sobre todo la propaganda política. Y bueno, hablando siempre respecto del cine, no porque no esté vinculado con la vida real, porque claramente sí, pero bueno, uno tiene que poder separar su vida como sujeto social y político de la obra que uno hace, sea lo que sea, una pintura, qué sé yo, una película, un libro, lo que sea. Ya hablando de obra, creo, mucho más en la mentira que en la verdad, y no me importa manipular materiales, en la medida que sea, hay que ver el contexto, una obra artística, si lo va a hacer un noticiero, bueno, por supuesto, tengo gente que uno supuestamente debería creerles, ahí tengo como, obviamente, un pero muy grande respecto de eso. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero respecto a ver una película mía o de un otro director o de quien sea, jamás voy a estar cuestionando que es verdad, que no, le voy a estar cuestionando si mintió en su documental o donde sea. Hay un caso muy emblemático, no sé si lo conocen, a Mads Brugger, es un danés que hace unos documentales carísimos. Uno estuvo nominado al Oscar hace unos años. Con uno se metió en el tema de los diamantes en el Congo, los famosos diamantes manchados de sangre,
y supuestamente porque nadie lo sabe, pero después le hicieron una denuncia, consiguió como unos falsos pasaportes diplomáticos y se hizo pasar él y a algunos miembros de su equipo como diplomáticos de un país mínimo africano. Y bueno, con esa inmunidad diplomática empezaron a sacar diamantes del Congo. Y uno veía el documental, y que es justamente el que estuvo nominado al Oscar, ahora no me acuerdo el nombre, y parecía todo súper real y como una investigación periodística de muy alto nivel. Se arriesgó un montón ese tipo, decís, pero bueno, después hubo una denuncia de que la mitad del documental era falso, de que ni siquiera habían estado en el Congo. Bueno, y ahora acaba de hacer otro muy parecido, y él jura y recontrajura que también es en Corea del Norte. Y él jura y recontrajura que es todo cierto y que está todo filmado en Corea del Norte, y bueno, y que tiene unas imágenes. Todavía no se estrenó, está haciendo como toda esta polémica justamente para generar interés. Pero bueno, en algunos temas, digamos, y si uno está vendiendo que está haciendo un documental que intenta generar algún movimiento político, bueno, me parece que es un poco más polémico. Yo todavía no me enfrenté a esa situación, no me he puesto a defender con mis películas ninguna causa noble ni poco noble, sino que siempre he apuntado más a una cuestión cinematográfica, artística, y no tanto de militancia política. Eso lo dejo más para mi vida social, privada, mis redes sociales, pero bueno, digo, es como una pregunta muy amplia, y entiendo dónde apunta, pero bueno, estoy un poco escindido, ¿no? Entre lo que soy y lo que hago. Para lo que hago, la verdad no la tengo muy en cuenta. Pero bueno, digo, uno generaliza en estos temas y por ahí, qué sé yo, no sé, hago una película sobre Malvinas y por ahí sería respetuoso, ¿no es cierto?, con los caídos, con los veteranos, y trataría de no hacer una película que esté mintiendo acerca de cuestiones que también, de eso se trata el fair use y el uso justo de las imágenes, ¿no es cierto?, de hasta cuánto vos estás subvirtiendo ese contenido original que tenían las imágenes. Entonces, bueno, digo, en general, te estoy haciendo una respuesta muy en general. Después, en casos más particulares, habría que ir viendo uno por uno. Odio generalizar, porque después te vuelve como un boomerang eso, ¿viste? Como, pero vos dijiste esto. Me pasa con mi familia, con mis amigos, me pasa todo el tiempo. Entonces, bueno. Muchas gracias. No, por favor. Bien, si no hay preguntas, ¿alguna pregunta más? La verdad que estuvo buenísima la charla, es interesante el mundo del archivo, los materiales y cómo juegan en el mundo del cine, sea verdad, sea ficción, sea documental o sea lo que sea, pero me parece que está buenísimo. Así que bueno, muchísimas gracias, Mauro. Sí. De nada, no, les recomiendo una cosa más, un nombre para que investiguen, si es que no lo vieron ya. Es un canadiense que se llama Dominique Gagnon, no sé si lo conocen, que él justamente trabaja solamente con cosas de YouTube. Solamente, no se mete no filma ni se mete con ninguna otra página, solamente con materiales de YouTube, y hizo 3 primeras películas muy notables. Ahora, bueno, ya se empezó a repetir un poco, pero la primera, que se llama, justo que las elecciones de Estados Unidos son mañana, en el 2014, si no me equivoco, hizo Rip in Pieces America, como Descansa en Pedazos Estados Unidos, que está obviamente subida a YouTube gratuitamente. Y bueno, y empieza a analizar la radicalización del discurso en la derecha americana. Pero no en la derecha tradicional, neoliberal, sino en los locos de las armas, el que dice voy a ir a un acto demócrata y les voy a meter 50 balazos a todos los que están ahí. Entonces es como una obra muy veracular en ese sentido, y lo que consiguió, porque digamos, hace ya, 6, 7 años, YouTube ya tenía como estos algoritmos sensores funcionando, y lo que él fue haciendo era bajar, ahora es más difícil todavía, pero vos podés filtrar por los videos, por la búsqueda, por muchas cuestiones. Hay una búsqueda que es por cuándo subieron los videos. Entonces, hay videos que por ahí se subieron hace segundos y por ahí no están más de 3 minutos en YouTube hasta que el algoritmo los detecta, o 5 minutos, y él estaba a la pesca de todo eso. Todo el tiempo estaba buscando y se pasaba días mirando a ver cómo se actualizaba su
ahí su feed de YouTube y va encontrando videos que obviamente son una locura y YouTube no dejaba subidos más de 3 a 5 minutos, supuestamente es lo que tarda el algoritmo en bajarlos, ahora menos, ahora no estoy al tanto, pero en ese momento era eso, y con esos discursos recontra súper radicalizados, gente que se pinta la cara como si fuese el demonio y mostraba rifles y qué sé yo, hizo esa película muy genial, que le fue muy bien en festivales, ganó muchos premios, se llama Rip in Pieces America, y bueno, se consigue fácil en internet. Pero si quieren investigar su obra, él concretamente usa materiales de YouTube y hace siempre una edición súper creativa. No todas sus películas son de análisis de discurso político, otras son, digamos, apuntan a buscar hay una que es una historia de amor, a generar ficción y demás. Pero es un tipo muy interesante y que trabaja solamente con archivo de YouTube. Dominique Gagnon, un canadiense. Bien, excelente, buenísimo. Recomendamos también que los que no vieron tus películas las vean, están fácilmente pirateables por ahí. Están todas en Cinear ahora, desde noviembre, ahí renové con Cinear todas la licencia, y están en So Woman, están en Cinefilia Malversa y están en Nula. Así que donde las quieran ver, las pueden piratear, subir donde quieran. Me di cuenta ahora de por qué después de que contás todas estas cosas que hacen ustedes, perdón que lo diga así, los nerds de buscar videos en las redes, me di cuenta por qué es tan oscura tu configuración aquí de pantalla para poder estar súper concentrados en la pantalla buscando todo esto. Te imaginé a vos también, digo, porque para todos nosotros que somos legos con esto es como medio fascinante ese mundo de arqueología y búsqueda, ¿no? Así como muy, muy, muy grosso. Es que es buenísimo. Si uno sabe buscar, y también se mete en la Deep Web, ahí sí está todo el material. O sea, es falso decir está todo en Internet, pero si uno busca en toda la Internet, no solamente en la superficie, realmente está todo. Sí, y te digo, soy tan nerd que la camarita la tengo tapada, tengo como un cubrecámara que se corre, porque sospecho que todo el tiempo nos están mirando y bueno, lo sabemos, nos venden productos, nos ofrecen, pero bueno, qué sé yo. No, y esto, la oscuridad pasó en realidad también, más allá de la metáfora, porque se me hizo de noche, cuando tenía como unas ventanas que tiraban una buena luz y se me hizo de noche, así que tengo que bajar. Estoy como un entrepiso, si no tengo que bajar y prender otras luces. Pero bueno, igual, mejor, le da como un look, como vos decís, más del hacker. Carlín Calvo ahí, No saben quién es Carlín Calvo, son muy jóvenes. Aquí, sí, es un meme, ¿cómo no van a saber? Carlín Calvo es un meme, sí, claro que sí. Bueno, Mauro, muchísimas gracias. Esperamos que el próximo encuentro sea real y que nos visites allá en la FADU. Así que, bueno. Esperemos que sí. La vacuna rusa, si funciona, ahí vamos en esa. Así que esperemos que sea presencial. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Y eso, y cualquier cosa, si me quieren escribir por mis películas, preguntar lo que sea, mis redes sociales son muy fáciles, Mauro Andrisi en Facebook y en Instagram, y si no, mi mail, mauroandrisi@gmail.com, me escriben, yo siempre ahí contento de compartir cosas, pasar mis películas, si no las llegaran a encontrar o seguir charlando, ahí me escriben. Bueno, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, saludos a todos. Adiós, chao. Gracias.